Lucía, si decides decir la verdad, recuerda que quizás no haya vuelta atrás, pero si eliges el silencio, yo estaré a tu lado para cargar juntas con este peso. María, tengo miedo de perder a Sergio, pero aún más miedo de verlo amar a un niño sin saber la verdad. A veces, la verdad no es salvación, sino un veneno que destruye todo a su paso. Debes elegir: salvar el corazón de Sergio o verlo romperse por una confesión. No sé si tengo el valor para vivir con cualquiera de las dos. Hay cosas que una madre nunca debería saber. Hay verdades que, aunque se revelen solas, uno desearía no haber descubierto jamás. Pero la vida, mi niña, no pregunta, golpea. Y a veces lo hace cuando menos fuerzas tenemos para sostenernos en pie. Aquí estoy, sentada en esta vieja mecedora, con las manos huesudas apoyadas en mi regazo y los recuerdos trepando por mi mente como enredaderas. Ya no soy la mujer que una vez fui, pero sigo siendo madre. Y ser madre... eso no se olvida jamás. Quisiera contártelo todo, desde los días en que la casa estaba llena de risas, hasta las noches en que el silencio me despertaba con su rugido. Quiero que sepas quién fui yo y qué sentí la mañana en que descubrí que Lucía, mi querida nuera, esperaba un hijo que no llevaba la sangre de mi hijo Sergio. Porque la traición duele, pero hay algo que duele aún más. El dilema de una madre que debe decidir entre romper su familia o callar para siempre. Nunca pensé que llegaría a estos años con tanto silencio a mi alrededor. Antes, esta casa vibraba de vida. El sonido de los pasos de Sergio corriendo de niño. Las risas de Lucía cuando recién se casaron. Incluso los ruidos de la vieja radio de Julián llenaban los huecos de las paredes. Ahora, solo queda el tic-tac del reloj y el viento que se cuela por las rendijas. Sergio, mi único hijo, siempre fue mi orgullo. Lo crié sola durante muchos años, después de que su padre nos dejara para buscar suerte en la ciudad y nunca regresara. Yo trabajé mis manos hasta hacerlas callosas, lavando ropa para otros, fregando suelos, haciendo lo que fuera para que a mi niño no le faltara pan ni escuela. Y lo logré. Sergio creció fuerte, educado, noble. Cuando me presentó a Lucía, aquella muchacha de mirada dulce y manos finas, pensé que la vida por fin nos estaba sonriendo. Mamá, ella que es Lucía, la mujer con la que quiero compartir mi vida. Me dijo un día, con esa sonrisa que solo los enamorados saben poner. Yo tomé las manos de Lucía y sentí su calidez. Era imposible no quererla. Pero los años pasan y los ojos de una madre siempre ven más de lo que deberían. Lucía empezó a cambiar. Ya no reía como antes, ni buscaba a Sergio con la misma ansiedad de los primeros tiempos. Y yo, vieja y con el oído fino por la soledad, escuchaba llamadas apagadas, susurros desde la cocina cuando creía que nadie la oía. Una tarde, mientras recogía la ropa tendida en el patio, la vi sentada en la cocina con la cabeza entre las manos. Sus hombros temblaban. Me acerqué en silencio y cuando puse una mano sobre su hombro, dio un respingo. ¿Estás bien, hija?, pregunté con voz baja. Lucía alzó la vista. Sus ojos estaban enrojecidos, hinchados de tanto llorar. Sí, María.
Solo un poco de cansancio. Pero yo conocía esas lágrimas. Las había derramado yo misma décadas atrás. Había un dolor en su mirada que no tenía que ver con el cansancio. Pasaron las semanas y un día la verdad llegó sin avisar. Encontré en la mesa del salón un sobre abierto con unos análisis médicos. No era mío, claro está. El papel temblaba en mis manos mientras leía. Confirmado. Embarazo de 6 semanas. Mi corazón se apretó, no de alegría, porque debajo en letra pequeña había un nombre que no era el de mi hijo. No, no podía ser. Me senté en la mecedora, con las manos en el regazo y la mirada perdida en la ventana. Afuera los olivos se mecían con el viento, ajenos a mi mundo que acababa de resquebrajarse. Esa noche, la cena fue un silencio interminable. Sergio, cansado del trabajo, apenas levantó la vista de su plato. Lucía tampoco habló. Yo, mientras tanto, sentía que cada latido de mi corazón golpeaba mis costillas como un tambor de guerra. Quise gritar, quise llorar, quise preguntar: ¿quién es? ¿Quién lleva ese hijo en tu vientre? Pero me quedé callada, porque a veces el amor por un hijo es tan grande que incluso el dolor debe esconderse bajo la alfombra. Aquel sobre, con las letras impresas frías y mecánicas, cambió algo en mí. No fue un grito ni un escándalo. Fue más bien un susurro sordo, un peso que se instaló en mi pecho como una piedra mojada, fría y difícil de mover. Lo guardé de nuevo donde lo encontré, con las manos temblando tanto que apenas pude cerrar el sobre sin arrugarlo. Esa tarde pasé horas en la cocina, frente a la ventana, viendo cómo el viento jugaba con las hojas de los olivos. Me preguntaba una y otra vez cómo había llegado hasta aquí, cómo mi familia, mi única razón de existir, se estaba desmoronando tan silenciosamente que casi nadie parecía darse cuenta. Esa noche, la mesa estaba puesta como siempre. 3 platos, 3 vasos, un mantel con manchas antiguas que no terminaban de salir, aunque yo lo frotara con todas mis fuerzas. Sergio llegó tarde, con las manos aún marcadas de polvo del trabajo. Lucía ya estaba sentada con la mirada fija en sus manos entrelazadas sobre el regazo. «¿Qué tal el día, hijo?», pregunté, intentando que mi voz sonara natural. «Largo, mamá, pero bien». Su sonrisa era cansada pero sincera. Mi corazón se apretó. Sergio, mi niño, tan bueno, tan noble, tan confiado. ¿Cómo podía él sospechar? ¿Cómo podía imaginar siquiera que la mujer que amaba ocultaba un secreto tan devastador? Lucía no dijo nada durante toda la cena. Comió poco, apenas jugueteando con la comida. Yo la observaba de reojo, estudiando cada gesto, cada suspiro, cada vez que se llevaba la mano al vientre casi sin darse cuenta. Cuando Sergio se fue a duchar, me quedé a solas con ella. El silencio entre nosotras era espeso, casi insoportable. Finalmente, decidí hablar, aunque mi voz salió más baja de lo que pretendía. «Lucía, ¿quieres contarme algo?». Ella levantó la vista bruscamente, como si le hubiera leído los pensamientos. Sus ojos, rojos de tanto llorar en secreto, me miraron con una mezcla de miedo y alivio. «María, yo no sé cómo decirlo. Dilo como puedas.
Soy una mujer mayor, pero aún sé escuchar. Lucía se cubrió la cara con las manos y un sollozo escapó de su garganta. Mis dedos se apretaron contra el mantel, intentando no temblar. El bebé no es de Sergio. Lo sabía, pero oírlo en voz alta fue como recibir un golpe en el estómago. Sentí que el aire se me escapaba, que el suelo bajo mis pies cedía un poco. ¿Quién, Lucía?, pregunté. Mi voz apenas un susurro. Ella negó con la cabeza, llorando más fuerte. No importa. Fue un error terrible. ¿Lo amas? No, no. Yo amo a Sergio. Esto fue una locura, un momento de debilidad. Lo juro, María. No quería que pasara. Mi corazón latía con fuerza, cada golpe retumbando en mis oídos. Miré a aquella mujer a la que había llegado a querer como a una hija, y sentí una mezcla de rabia, tristeza y compasión. Cuando Sergio volvió a la cocina, la conversación se cortó de golpe. Lucía se enjugó las lágrimas disimuladamente, y yo, con las manos apretadas en el regazo, sonreí débilmente. ¿Pasa algo?, preguntó Sergio, mirando alternativamente a las dos. Nada, hijo. Cosas de mujeres, respondí, forzando una voz tranquila que me costaba sostener. Él no insistió. Sergio nunca fue bueno leyendo los silencios. Esa noche no dormí. Me senté en la mecedora del salón, con la luz apagada y las manos frías apoyadas sobre el regazo. Afuera, el viento silbaba a través de las rendijas de la ventana, y yo sentía que cada quejido del aire llevaba consigo mi angustia. ¿Qué debías hacer? ¿Decirle a Sergio la verdad y ver cómo su mundo se desmoronaba? ¿O callar y cargar yo sola con ese peso para protegerlo? Porque hay algo que nadie te dice de ser madre. Nunca dejas de querer proteger a tus hijos, aunque ellos ya sean hombres, aunque tu corazón esté hecho pedazos. A la mañana siguiente, Lucía me esperaba en la cocina. Tenía los ojos hinchados, pero su voz estaba firme cuando habló. María, quiero decirle la verdad a Sergio. Él merece saberlo. La miré largo rato. Parte de mí quería gritarle que se callara, que no destruyera a mi hijo. Pero otra parte la comprendía, porque vivir con un secreto así es como cargar un costal de piedras que se hace más pesado cada día. Si decides hablar, hija, debes estar preparada para perderlo todo, le dije finalmente, con la voz rota. Lucía asintió, las lágrimas cayendo otra vez. Pero pasaron los días, y Lucía no habló. Yo seguía observando en silencio, viendo cómo Sergio acariciaba el vientre de su esposa, ilusionado por el hijo que creía suyo. Mi corazón se partía cada vez que le oía decir cosas como: «Será un niño fuerte, como su abuelo». Voy a enseñarle a pescar, mamá, igual que tú me enseñaste a mí a ser paciente. Y yo sonreía, aunque por dentro sentía que me estaba ahogando en un mar de mentiras. Una tarde, mientras Lucía descansaba, me acerqué a la cuna que Sergio había estado construyendo con sus propias manos. Pasé los dedos por la madera suave y no pude evitar que las lágrimas me nublaran la vista. ¿Qué hago, Dios mío? ¿Qué hago?, susurré al aire, aunque no esperaba respuesta.
Hay un tipo de dolor que no grita, que no rompe platos ni ventanas. Es un dolor que se instala en el pecho como un huésped indeseado, que te roba el sueño por las noches y te acompaña en cada rincón de la casa, recordándote su presencia con cada suspiro, cada sombra, cada crujido de la madera vieja bajo tus pies. Ese era el dolor que yo llevaba ahora. Las semanas pasaban y con ellas la barriga de Lucía crecía. Sergio estaba cada vez más ilusionado, como un niño que espera un regalo en Navidad. Se pasaba horas en la habitación que había decidido convertir en cuarto del bebé, lijando la cuna que él mismo había construido, colocando pequeños dibujos en la pared. Osos, estrellas, barcos de papel, mientras tarareaba las canciones que yo solía cantarle de pequeño. Yo le observaba desde la puerta, con una sonrisa que me dolía sostener. «¿Qué te parece, mamá? ¿Crees que al pequeño le gustará?», me preguntaba Sergio con los ojos brillantes de emoción. «Le encantará, hijo, le encantará», respondía yo, sintiendo cómo las palabras se me atascaban en la garganta, porque cada vez que le miraba, veía al niño que una vez acuné en mis brazos. Y pensar que ese niño ahora construía sueños sobre una mentira era un peso demasiado grande para mi alma envejecida. Una tarde, cuando Sergio había salido al trabajo, me encontré a Lucía sentada en el patio trasero, con las manos sobre el vientre y la mirada perdida en el horizonte. El sol del atardecer dibujaba sombras alargadas que hacían que su rostro pareciera más cansado, más triste. Me acerqué despacio, y ella levantó la vista al oír mis pasos. Sus ojos estaban rojos, pero no dijo nada. Me senté a su lado dejando que el silencio se acomodara entre nosotras por un momento antes de hablar. «Lucía, debes decidir». Ella tragó saliva, sus dedos jugueteando nerviosos con el borde del vestido. «Lo sé, María. Lo sé. Cada día pienso en decirle la verdad, pero luego lo veo tan feliz, tan ilusionado, y no puedo. Sergio es fuerte. Podría soportar la verdad. Pero, ¿y tú? ¿Podrías soportar perderlo? No quiero perderlo», susurró ella, con la voz quebrada. La miré largo rato. Había en ella un arrepentimiento tan profundo que me dolía más que mi propia rabia. Parte de mí quería consolarla, abrazarla y decirle que todo estaría bien. Pero la otra parte ardía de indignación. Esa noche, mientras Sergio dormía profundamente en la habitación contigua, oí a Lucía llorar en silencio. Me levanté de la cama, con el corazón golpeando fuerte en el pecho, y me dirigí a su puerta. La vi sentada en el borde de la cama, con las manos cubriéndose el rostro, los hombros sacudidos por los sollozos. Por un momento, pensé en entrar y decirle que mañana hablaríamos los tres, que enfrentaríamos juntos las consecuencias de aquel error. Pero mis pies no se movieron. Me quedé allí, inmóvil, sintiendo que el silencio era un muro entre nosotras. Volví a mi habitación y me senté en la mecedora, la misma en la que había cunado a Sergio cuando era un bebé. Cerré los ojos, pero no pude evitar que las lágrimas rodaran por mis mejillas arrugadas. Al día siguiente,
Sergio regresó del trabajo con un ramo de flores silvestres para Lucía. «Mira, mamá, ¿a qué son bonitas?», me dijo, mostrándome las flores con una sonrisa radiante. «Lo son, hijo. Son preciosas». Lucía la recibió con una sonrisa temblorosa y un «gracias» apenas audible. Vi cómo Sergio la abrazaba y cómo ella apoyaba la cabeza en su hombro, con lágrimas asomando a sus ojos. Mi corazón se partió un poco más. Esa tarde, mientras fregaba los platos, escuché a Sergio desde el salón. «¿Sabes, mamá? No puedo creer que pronto tendré un hijo. Me hace sentir completo, como si todo el esfuerzo de estos años valiera la pena». Mis manos se detuvieron en el agua jabonosa. El vapor me empañaba los ojos, pero no era solo el vapor. Eran las lágrimas que llevaba demasiado tiempo conteniendo. «Lo sé, hijo. Y serás un padre maravilloso», logré decir con un hilo de voz. Esa noche, en mi cama, el dilema me devoraba. ¿Debía proteger la felicidad de mi hijo, aunque estuviera construida sobre una mentira? ¿O debía decirle la verdad y ver cómo se desmoronaba todo aquello que tanto le costó construir? Una mañana, al despertar, me miré en el espejo y vi a una mujer mayor, de ojos cansados y manos temblorosas, pero con una chispa de determinación en la mirada. Tenía que tomar una decisión. Y pronto, porque el bebé llegaría en pocos meses. Y con él, la verdad se haría cada vez más imposible de ocultar. Nunca pensé que el silencio pudiera ser tan ruidoso. En esta casa, hasta el sonido del reloj colgado en la pared parece un martillo golpeando mi pecho. Cada tic-tac es un recordatorio de que el tiempo se acaba, de que pronto ese bebé llegará al mundo, y con él, la verdad podría salir a la luz de maneras que no puedo controlar. A veces me sorprendo a mí misma mirándome las manos arrugadas, preguntándome en qué momento pasaron los años tan rápido. De joven pensaba que tendría tiempo para todo, para ser feliz, para curar heridas, para proteger a mi familia de todo mal. Pero la vida, mi niña, la vida no avisa. Solo pasa, como el viento frío que se cuela por las rendijas y te hace estremecer de repente. El embarazo de Lucía ya es imposible de ocultar. Su vientre redondeado es el centro de todas las conversaciones del pueblo. Las vecinas vienen a traerle pequeños regalos: patucos tejidos, mantas suaves, sonajeros de madera. «Será un niño hermoso, ya verás, Lucía», dice doña Carmen, la vecina de enfrente, con una sonrisa. Lucía asiente, agradecida, pero yo veo cómo sus ojos se llenan de una tristeza que nadie más parece notar. Solo yo, porque mis ojos de madre han aprendido a ver lo que otros no quieren. Una tarde, Sergio llegó del trabajo con un paquete envuelto en papel marrón. Lo abrió con manos nerviosas y me mostró un pequeño pijama de algodón con dibujos de barcos. «Mira, mamá, ¿no es adorable?». No pude resistirme. «Es precioso, hijo», dije, forzando una sonrisa que me dolía hasta en los huesos. Sergio me abrazó con esa ternura que siempre tuvo y susurró: «Gracias por todo, mamá, por haberme enseñado lo que significa familia. Haré lo mismo con mi hijo». Sentí un nudo en la garganta. Quise hablar. Quise gritarle la verdad.
pero las palabras se quedaron atrapadas, pesadas como piedras en mi pecho. Esa noche, mientras Sergio dormía profundamente, Lucía y yo coincidimos en la cocina. Ella estaba sentada en la mesa, con una taza de té entre las manos, y yo, de pie junto a la ventana, miraba la oscuridad del jardín. El silencio era tan espeso que casi podía tocarlo. Finalmente, fue ella quien habló. «María, no puedo más». Me giré despacio. Sus ojos estaban vidriosos, las manos temblorosas. «Cada día que pasa siento que estoy traicionando a Sergio más y más. Tengo que decirle la verdad». «¿Y qué lograrás con eso, hija? ¿Hacerle pedazos? ¿Romperle el corazón?» Mi voz salió más dura de lo que pretendía. Lucía apretó los labios, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Lo sé, pero él merece saberlo. No puedo traer un niño al mundo con una mentira tan grande. ¿Y crees que tu confesión lo hará sentir mejor? ¿Crees que al saberlo dejará de amar a ese bebé que cree suyo?» «No lo sé», susurró ella, «pero no puedo seguir así». Me senté frente a ella, tomando sus manos entre las mías. Mis dedos huesudos contrastaban con los suyos, jóvenes y suaves. «Escúchame bien, Lucía. A veces, la verdad no es una bendición. A veces, es un veneno que destruye todo a su paso». Ella me miró, con los ojos llenos de culpa y miedo. Yo sentía que estaba mirándome a mí misma, años atrás, cuando también cometí errores de los que nunca hablé. No dormí esa noche. El viento azotaba las ventanas y la lluvia golpeaba el tejado con fuerza. En mi mecedora, con la manta sobre las rodillas, repasaba una y otra vez las mismas preguntas. ¿Tengo derecho a decidir qué es mejor para mi hijo? ¿Soy cobarde por callar? ¿O soy valiente por protegerlo de un dolor que podría destrozarlo? Al amanecer, tomé una decisión. Me acerqué al cuarto de Lucía, toqué la puerta suavemente y entré. Ella estaba despierta, sentada en la cama con las manos en el vientre. «Hija», susurré, «si decides hablar, hazlo sabiendo que podría no haber vuelta atrás. Pero si decides callar, yo estaré a tu lado para llevar ese peso contigo». Lucía rompió a llorar, cubriéndose el rostro con las manos. Me senté a su lado y la abracé. Sentí cómo su cuerpo temblaba y cómo por primera vez nuestras lágrimas se mezclaban, no de rabia ni de miedo, sino de un dolor compartido. El parto llegó antes de lo esperado. Fue una noche de tormenta, y las contracciones sorprendieron a Lucía cuando Sergio estaba fuera. Yo la ayudé como pude, con mis manos temblorosas y mi corazón latiendo como un tambor. Cuando finalmente el llanto del bebé llenó la habitación, sentí que el aire volvía a mis pulmones. Sostuve al pequeño en mis brazos por un instante antes de pasárselo a Lucía. Era hermoso, tan frágil, tan inocente. No tenía la culpa de nada, pero su existencia era un recordatorio de la traición, de la mentira y también de la capacidad de amar a pesar de todo. Sergio llegó corriendo, empapado por la lluvia, con los ojos llenos de lágrimas de emoción al ver a su hijo. «Es perfecto», susurró, acariciando la cabecita del bebé.
Yo aparté la mirada, porque no podía soportar ver tanta felicidad construida sobre una verdad que solo Lucía y yo conocíamos. Esa noche, mientras la familia dormía, me acerqué a la cuna y contemplé al pequeño. Sus manitas se movían en sueños. Sus labios se fruncían como si fuera a llorar. «Pequeño», susurré, «no importa de dónde vienes. Para mí, serás mi nieto. Y te amaré con todas las fuerzas que me queden». Los años pasaron como pasa el viento por los campos, sin pedir permiso, sin detenerse. De pronto, el niño que había llegado al mundo en una noche de tormenta corría por la casa con sus pequeños pies descalzos, llenando cada rincón con risas que rebotaban en las paredes y se metían hasta en los huecos más oscuros de mi corazón. Se llamaba Elena, aunque Sergio siempre le decía mi tesoro con una ternura que me desgarraba y al mismo tiempo me daba fuerzas para seguir callando. Era imposible no amar a esa criatura. Sus cabellos castaños y sus grandes ojos claros, idénticos a los de su madre, me miraban con una inocencia tan pura que por momentos lograba hacerme olvidar la verdad que cargaba como una piedra en el pecho. «Abuela, ¿me cuentas un cuento?», me pedía cada noche, trepando a mi regazo. Y yo le contaba historias de olivos mágicos y mares que cantaban, mientras mis manos arrugadas le acariciaban el cabello suave. Pero siempre había un momento, cuando la niña se quedaba dormida en mis brazos, en que la culpa volvía a golpearme como una ola helada, porque aunque la amaba con toda mi alma, sabía que no llevaba la sangre de mi hijo. Una tarde de verano, mientras Sergio pintaba la valla del jardín y Lucía preparaba limonada en la cocina, me encontré sola con ella. Estaba de pie junto a la ventana, observando a Sergio trabajar, con la cara iluminada por el sol. Yo me acerqué despacio, sintiendo cómo mis piernas temblaban, no de cansancio, sino de miedo. «Lucía», dije en voz baja. Ella se volvió hacia mí, y en sus ojos vi el mismo peso que llevaba yo, el peso de los secretos. «María», susurró. Nos miramos durante un largo momento, sin decir nada. Solo dos mujeres unidas por el mismo dolor, la misma culpa, el mismo amor imposible de confesar. ¿Alguna vez lo has pensado? Decírselo, me atreví a preguntar. Lucía apartó la mirada, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Cada día, pero luego lo veo a él, tan feliz, y no puedo. Yo tampoco, admití, con la voz temblorosa. Elena creció con la dulzura de un campo en primavera. Era una niña curiosa, brillante, siempre preguntando, siempre explorando. «¿Por qué el cielo es azul, abuela?» «Porque guarda todos los sueños de las personas buenas, mi niña». «¿Y tú tienes sueños, abuela?» «Sí, pero los guardo en silencio». Cada palabra que salía de su boca era un recordatorio de lo que estaba en juego, si la verdad salía a la luz. Un día, mientras Sergio estaba revisando unos papeles en la cocina, Lucía y yo escuchamos cómo hablaba por teléfono con un tono extraño. «Sí, claro. Podemos hacer una prueba de ADN para estar seguros.
Sentí que la sangre se me helaba. Lucía se puso rígida. Sus manos agarrando el borde de la mesa con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «¿Qué quiere decir eso?», me susurró ella, con el pánico en la voz. «No lo sé. Pero tranquila. Tranquila, hija». Por suerte, la conversación terminó y resultó que Sergio hablaba de un compañero de trabajo que estaba resolviendo un tema legal con su hijo. Pero ese momento me dejó clara una cosa. Cualquier día, cualquier palabra inocente podía desatar la tormenta que tanto temíamos. Esa noche me senté en mi mecedora, con la manta sobre las piernas y el corazón latiendo con un ritmo desordenado. Miré las fotografías colgadas en la pared. Sergio de pequeño, Sergio con Lucía el día de su boda, Sergio con Elena en brazos. Dios mío, susurré al aire vacío. ¿Qué es lo correcto? ¿Protegerlo de la verdad o dejarlo enfrentarla? Pero no hubo respuesta. Solo el sonido del viento azotando las persianas, como un eco de mi propia incertidumbre. Esa misma noche, Elena entró en mi habitación con un dibujo en las manos. Era un retrato de ella, Sergio y Lucía, con corazones y un sol sonriente en la esquina. «Mira, abuela, es nuestra familia». Me arrodillé, con esfuerzo, y la abracé con lágrimas resbalando por mis mejillas. «Es la familia más hermosa del mundo, mi niña». En mi interior, una voz susurraba: «Y está construida sobre un cimiento frágil». Dicen que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, aunque uno la esconda en el rincón más oscuro del alma. Yo nunca quise creerlo, pero en el fondo sabía que era cierto. Cada día que pasaba, el peso de aquel secreto se hacía más insoportable. Era como cargar un saco de piedras sobre mis espaldas. Cada mirada inocente de Sergio, cada abrazo de Elena, cada sonrisa de Lucía, añadían otra roca al costal. Y había noches, esas largas noches de insomnio, en las que me preguntaba si era yo la cobarde por callar o la valiente por proteger. Fue en una de esas mañanas tranquilas, cuando el canto de los gorriones aún llenaba el jardín, que sucedió algo que me heló la sangre. Sergio estaba sentado en el salón, hojeando un álbum de fotos con Elena en su regazo. Yo los miraba desde la cocina, con un paño en la mano y el corazón encogido. «Papá, ¿a quién me parezco más? ¿A ti o a mamá?», preguntó la niña con su voz dulce y curiosa. Sergio sonrió, revolviéndole el cabello. «A mamá, claro. Tienes sus mismos ojos». Pero luego, su sonrisa se congeló por un instante. Vi cómo su ceño se fruncía apenas. Sus dedos pasaron por una foto de él de niño, con sus ojos oscuros y su cabello castaño, tan diferentes de los claros rizos de Elena. Aunque, bueno, tal vez a ninguno de los dos, murmuró en voz baja, casi para sí mismo. Ese, tal vez, se quedó flotando en el aire como una amenaza. Más tarde, encontré a Lucía en la cocina, con las manos temblorosas mientras intentaba pelar patatas. Su rostro estaba pálido, y la veía mordiéndose el labio hasta casi sangrar. «Lo ha notado, ¿verdad?», susurró sin mirarme. «Aún no. Solo son pensamientos que irán y vendrán».
Intenté tranquilizarla, aunque ni yo misma creía en mis palabras. María, no puedo seguir así. Siento que cada día estoy caminando sobre un hilo que está a punto de romperse. Me acerqué y tomé sus manos entre las mías. Eran suaves, jóvenes, pero en ellas también sentía el temblor del miedo, el peso de la culpa. Hija, si decides hablar, hazlo pronto, o no lo hagas nunca. Pero si callas, debes ser fuerte, fuerte como nunca antes. Lucía asintió, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Sergio empezó a comportarse de manera extraña. Llegaba tarde del trabajo, más callado que de costumbre. Había momentos en los que lo encontraba sentado en el salón, con la mirada perdida en la nada, como si en su cabeza se formaran preguntas para las que no quería encontrar respuesta. Una noche, lo escuché hablar por teléfono en el patio. Sí, entiendo. Pero, ¿cómo puedo estar seguro? No quiero hacer daño a nadie. Solo necesito saber. Sentí que el mundo se me venía encima. Cuando entró de nuevo intenté parecer tranquila, pero por dentro mi corazón latía como un tambor enloquecido. Al día siguiente, Sergio se me acercó mientras yo doblaba la ropa en la habitación. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Claro, hijo. Respondí, temiendo lo que venía. ¿Alguna vez sentiste que algo en esta familia no encajaba del todo? Mis manos se detuvieron en la sábana que estaba doblando. Sentí como si todo el aire de la habitación se hubiera esfumado. ¿Por qué preguntas eso, Sergio? Logré decir con voz apenas audible. No lo sé. Es solo una sensación. Elena no se parece a mí, ni a Lucía. Y a veces pienso... ¿Y si...? No digas tonterías, hijo. Le interrumpí, con más fuerza de la que pretendía. Sergio me miró sorprendido, y yo sentí que las lágrimas amenazaban con brotar. Perdón, mamá. Es que... no puedo evitarlo. Le tomé las manos, las mismas que de niño solían aferrarse a mis faldas cuando tenía miedo. Sergio, no siempre las cosas tienen que encajar para ser reales. Elena es tu hija. Eso es lo único que importa. Él asintió, pero su mirada seguía cargada de dudas. Esa noche no pude dormir. Me senté en mi mecedora, acariciando el rosario que siempre guardo en el bolsillo, y miré las sombras danzando en las paredes. Si hablo, le arranco el corazón a mi hijo. Si callo, condeno a Lucía a vivir en una mentira. ¿Pero no es acaso lo que yo misma he hecho toda mi vida? El silencio de la casa me respondió con un susurro que me heló. Calla, María. Calla, porque hay verdades que matan. Hay un momento en la vida en que el silencio deja de ser refugio y se convierte en enemigo. Lo supe aquella mañana, cuando escuché a Sergio hablar por teléfono en voz baja en el patio. Sí, lo haré, pero necesito estar seguro antes de decir nada. No quiero equivocarme. Mis manos se aferraron al marco de la puerta. La sangre me golpeaba en las sienes, y cada palabra suya era como un golpe en el pecho. Sabía exactamente de qué hablaba, aunque él aún no lo dijera en voz alta. El silencio, mi aliado durante tantos años, ahora rugía como una bestia salvaje, amenazando con devorarme. Sergio estaba distante,
Ya no bromeaba en la mesa como antes, ni abrazaba a Lucía con la misma despreocupación. Había algo en su mirada, una pregunta no formulada, un miedo contenido. Una noche, mientras cenábamos, dejó los cubiertos y nos miró a camas, con los ojos oscuros llenos de una tormenta que ya no podía ocultar. Lucía, hay algo que necesito saber. Lucía palideció. Sus dedos apretaron la servilleta sobre su regazo. ¿Qué pasa, Sergio? ¿Elena es mi hija? El silencio cayó sobre la mesa como un vaso roto. El tic-tac del reloj era el único sonido en la habitación. Lucía abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Yo sentí cómo mi corazón se rompía en 1000 pedazos. «Sergio», intenté decir con voz temblorosa, pero él levantó la mano, sin mirarme. «Mamá, por favor, necesito que ella me responda». Lucía rompió a llorar. Se cubrió el rostro con las manos, y cada sollozo era como un cuchillo atravesando mi alma. «Sergio, yo lo siento tanto». Él se quedó inmóvil. Su respiración se hizo más rápida, más pesada. ¿Qué significa eso? ¿Lo siento? ¿Por qué? Yo me levanté de mi silla, mis rodillas protestando con un crujido doloroso, y puse una mano sobre el hombro de mi hijo. «Sergio, hijo, escúchame. ¿Lo sabías?», me interrumpió, girándose hacia mí con los ojos llenos de una mezcla de rabia y dolor. Yo... sí, admití, con la voz apenas un susurro. El rostro de mi hijo se descompuso. Sus labios temblaron, y por un momento temí que se desplomara allí mismo. «¿Cómo pudiste, mamá? ¿Cómo pudiste callar algo así?» Sentí las lágrimas arder en mis mejillas. «Porque te amo, Sergio. Porque no soportaba verte sufrir. Porque pensé que proteger tu felicidad era más importante que cualquier verdad». Sergio se levantó de la mesa de un salto. La silla cayó al suelo con un estruendo. «Esto no es felicidad. Es una mentira. Toda mi vida. Una mentira». «No, hijo. No toda. Elena te ama. Y tú la amas a ella. Eso nadie puede cambiarlo». Lucía lloraba desconsolada, suplicándole con la mirada, pero Sergio ya no podía verla. Salió de la casa, la puerta golpeó con fuerza, y su figura se perdió en la oscuridad de la noche. Me quedé allí, de pie en medio de la cocina, con las lágrimas cayendo silenciosas sobre el suelo frío. Lucía se dejó caer en una silla, el rostro enterrado en sus manos. «Lo he perdido, María. Lo he perdido». «No, hija. Él necesita tiempo, pero volverá». Lo dije con una seguridad que no sentía, porque en mi pecho el miedo crecía como una hiedra venenosa. Miedo de que mi hijo nunca pudiera perdonarnos. Hay un silencio que lastima más que un grito. Es ese que se instala en las paredes, en los pasillos, en el hueco vacío de una silla que nadie ocupa. Ese silencio estaba ahora en nuestra casa, y yo podía sentirlo como un peso físico sobre mis hombros encorvados. Sergio llevaba 3 días fuera. No sabíamos dónde estaba, ni si volvería. Y cada día que pasaba, el miedo se me metía más hondo en los huesos. Encontré a Lucía en la cocina,
sentada frente a una taza de café frío. Sus ojos estaban hinchados, las ojeras profundas como pozos. La joven que una vez entró en esta casa con la sonrisa tímida y los ojos llenos de ilusión, ahora no era más que una sombra de sí misma. «No sé cómo arreglar esto, María», susurró, sin levantar la vista. Me senté frente a ella, con mis manos huesudas sobre la mesa. «Lo único que puedes hacer es esperar y rezar para que tu amor sea suficiente para que él regrese. ¿Tú crees que pueda perdonarme?». Suspiré. Mis ojos se llenaron de lágrimas que me resistí a dejar caer. «No lo sé, hija, pero sé que los hombres tienen el corazón más frágil de lo que aparentan. Sergio siempre fue sensible, incluso de niño. Cuando rompía un juguete, lloraba más por haber decepcionado a su padre que por el juguete en sí. Y ahora...». Lucía apretó la servilleta con fuerza, sus nudillos blancos. «Le he roto el alma». «No, Lucía, el alma no se rompe, solo se hiere. Y las heridas, aunque duelen, a veces sanan». Esa tarde, Elena se acercó a mí con un dibujo en las manos. Era una familia, un papá, una mamá, una niña y una abuela. Todos sonreían bajo un sol radiante. «Abuela, ¿dónde está papá? ¿Por qué no viene a casa?». Me arrodillé con esfuerzo para estar a su altura. Sentí como las rodillas crujían, pero no me importó. La miré a esos ojos claros que tanto me recordaban al hombre que no era su padre. Y aún así, la amaba como si llevara mi sangre. «Papá, necesita pensar, mi cielo. A veces los adultos se confunden y necesitan un poco de tiempo». Elena inclinó la cabeza confundida. «¿Está enfadado conmigo?». «No, mi amor. Él te quiere más que a nada en el mundo. Nunca lo olvides». La abracé fuerte, como si con ese abrazo pudiera protegerla de todo el dolor que sabía que la esperaba en el futuro. Esa noche, después de acostar a Elena, me encontré con Lucía en el pasillo. Ambas estábamos agotadas, pero ninguna podía dormir. Nos quedamos de pie en la penumbra, dos figuras marcadas por el mismo secreto. «María, ¿y si no vuelve?», preguntó ella con la voz rota. «Entonces tendrás que ser fuerte por Elena. Yo no puedo sola». Le tomé las manos, aquellas manos jóvenes y temblorosas. «No estarás sola. Mientras yo respire, esta casa será tu refugio». Por un instante, la vi como a una hija más, y en el fondo de mi corazón sentí que el amor puede nacer incluso en medio de las peores traiciones. 3 días después, una madrugada, escuché el sonido de la puerta al abrirse. Me levanté con el corazón en la garganta y vi a Sergio entrando en la casa, empapado por la lluvia. Sus ojos estaban rojos, su barba desordenada, y su cuerpo parecía llevar el peso de 1000 años. «Hijo», susurré, temiendo que se fuera a derrumbar. «Mamá», respondió él con voz áspera, «necesito hablar con Lucía». Lucía apareció detrás de mí, temblando. Sergio la miró largo rato, sin moverse. Finalmente dijo: «No puedo prometer que todo volverá a ser como antes, pero quiero intentarlo. Por Elena». Lucía rompió en llanto y se lanzó a sus brazos.
Sergio permaneció rígido unos segundos, pero luego la rodeó con sus brazos, débilmente, como quien sostiene un vaso a punto de romperse. Esa noche, desde mi habitación, escuché sus voces apagadas en la cocina. No entendía las palabras, pero el tono era de dolor y esperanza entrelazados. Me recosté en mi cama y miré el techo. Sentí cómo una lágrima resbalaba por mi mejilla. Gracias, Dios mío. ¿Pero a qué precio? Susurré al vacío. Hay heridas que nunca cierran del todo. Se cubren, se disimulan, pero basta un roce, una palabra o incluso un silencio para que vuelvan a sangrar. Yo lo sé bien, porque lo veo cada día en los ojos de mi hijo y de mi nuera, cuando se cruzan miradas cargadas de amor, de culpa, de algo que no sé si algún día podrán nombrar. Sergio volvió a casa, sí, pero no era el mismo hombre que se había marchado aquella noche de furia y dolor. Había algo en su mirada, una especie de tristeza contenida, como si hubiera perdido la capacidad de confiar del todo. Aún así, lo intentaba. Por Elena. Por la niña que seguía corriendo por la casa con su risa cristalina, ajena a la tormenta que sus padres intentaban sofocar. Lo vi arreglando la vieja bicicleta de Elena en el patio, con las manos manchadas de grasa y el ceño fruncido de concentración. Lucía lo miraba desde la ventana con los ojos llenos de amor y miedo. ¿Quieres que te ayude?, le preguntó ella tímidamente, como si temiera romper el frágil equilibrio. Está bien. ¿Puedes alcanzarme la llave inglesa? Fue solo una frase, pero yo la sentí como un hilo de esperanza. Yo, mientras tanto, me hacía más pequeña cada día. Mis manos temblaban más, mis pasos eran más lentos. Las noches eran largas y el frío parecía instalarse en mis huesos, sin intención de irse. A veces, mientras me mecía en mi vieja silla, recordaba los días en que Sergio era un niño y me tomaba la mano con fuerza, como si yo fuera su refugio. Ahora, yo era la que necesitaba un refugio, y lo encontraba solo en mis oraciones. «Perdónalos, Señor», susurraba al vacío, «y perdóname a mí también, por haber callado tanto tiempo». Elena, ahora con 6 años, era más observadora de lo que cualquiera esperaba. Una tarde se sentó a mi lado en la mecedora, con sus grandes ojos claros fijos en los míos. «Abuela, ¿por qué papá y mamá a veces no se miran?» Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué podía decirle a esa pequeña criatura, tan pura e inocente? Porque a veces los adultos se sienten tristes, mi amor. Pero eso no significa que no se quieran. Ella inclinó la cabeza, pensativa. ¿Y tú? ¿Alguna vez estuviste triste? Sí, muchas veces, admití con una sonrisa triste. Pero también fui feliz. Y tú eres una de las razones por las que aún lo soy. Elena sonrió, abrazándome con sus pequeños brazos. Una noche, Sergio se sentó conmigo en la cocina mientras el resto de la casa dormía. Su rostro estaba cansado, pero había en sus ojos una calma que no veía desde hacía mucho tiempo. «Mamá, ¿crees que hice bien en quedarme?» «Eso solo lo sabrás tú con el tiempo, hijo. A veces siento que estoy fingiendo que la herida sigue abierta». Le tomé la mano, con mis dedos frágiles cubriendo los suyos.
El amor no es perfecto, Sergio. Es como este viejo mantel lleno de remiendos, pero sigue cumpliendo su función. Él bajó la mirada, con una lágrima resbalando por su mejilla. Gracias, mamá, por quedarte siempre, aunque nosotros no lo mereciéramos. Soy madre. Eso es lo que hacemos. Quedarnos. Con la llegada de la primavera, algo cambió en el aire. Vi a Sergio y Lucía trabajando juntos en el jardín, plantando flores, riendo tímidamente. Elena corría a su alrededor con una cometa de colores. Y por un momento, la casa volvió a llenarse de vida. Me quedé en el porche, envuelta en mi chal, y una lágrima se deslizó por mi mejilla arrugada. Tal vez la felicidad era eso. Momentos breves, imperfectos, pero tan hermosos que valían toda una vida de dolor. La muerte nunca llega como la esperamos. No viene con trompetas ni con sombras aterradoras. Llega silenciosa, como el atardecer que se apaga sin que uno se dé cuenta. Lo sé porque la siento acercarse. Mi cuerpo, antes cansado pero terco, ahora apenas me responde. Mis manos arrugadas ya no pueden sostener ni la taza de té que Lucía me trae cada tarde. Mi voz, alguna vez firme al contar historias a Elena, ahora es un hilo tembloroso que se quiebra con cada susurro. Pero no siento miedo, solo un extraño alivio, como si al fin pudiera soltar la carga que he llevado durante tantos años. Estoy en mi habitación, envuelta en mi manta favorita, la que tiene bordadas pequeñas flores lilas. La luz del sol entra por la ventana, bañando las paredes con un tono dorado. Escucho los pasos de Elena acercándose, suaves como si no quisiera despertarme. «Abuela, ¿puedo entrar?», pregunta con su vocecita dulce. «Claro, mi niña», respondo, y mi voz apenas es un susurro. Ella entra con un dibujo en las manos, una casa, un jardín lleno de flores y 4 figuras que se toman de la mano. Me señala una de ellas, una anciana de cabello blanco. «Eres tú, abuela, y estás sonriendo». Mis ojos se llenan de lágrimas. La tomo de la mano con mis dedos frágiles. «Gracias, mi amor. Es hermoso. ¿Te pondrás bien, abuela?». La miro sintiendo cómo mi corazón se aprieta. «No, mi cielo, pero no tienes que tener miedo. Cuando la gente que amamos se va, no desaparece. Se queda aquí». Coloco su manita sobre su pecho. «Aquí, donde guardas todos tus recuerdos hermosos». Elena me abraza con fuerza y siento su calor como el último regalo que me ofrece la vida. Más tarde, Sergio y Lucía entran juntos. Sergio se sienta a mi lado, toma mi mano y la acaricia con ternura. Veo en sus ojos el hombre en el que se ha convertido. Herido, sí, pero más fuerte, más humano. «Mamá, no sé cómo agradecerte todo lo que hiciste por nosotros». «No tienes que agradecerme nada, hijo. Yo hice lo que cualquier madre habría hecho, proteger a su familia, aunque no siempre de la manera correcta». Lucía se arrodilla junto a la cama con lágrimas en los ojos. «María, lo siento tanto por todo el dolor que causé». Le acaricio la mejilla con la poca fuerza que me queda. «Hija, el amor y el dolor van de la mano. Pero lo importante
es que aprendiste a amar mejor después del error. Ambos me toman las manos y por un instante siento que la familia que tanto temí perder está más unida que nunca. Esa noche, la respiración se me hace más lenta. Siento el calor de las manos de mi hijo y mi nuera, la pequeña cabeza de Elena apoyada en mi hombro. Cierro los ojos y dejo que los recuerdos me envuelvan. Las risas de Sergio de niño, la voz de Julián llamándome desde el puerto, la primera vez que vi a Lucía entrar en esta casa y el momento en que Elena me llamó abuela por primera vez. Abro los ojos una última vez. Sergio, Lucía, Elena, susurro con esfuerzo. Vivid con amor. Perdonad con generosidad. Y nunca olvidéis que la familia no siempre es de sangre, es de corazón. Siento que una lágrima resbala por mi mejilla, y entonces el silencio se hace profundo y dulce, como el abrazo de una madre que por fin puede descansar. Elena, ahora una joven de cabello largo y ojos claros, camina por el jardín de la vieja casa. En sus manos lleva el mismo dibujo que una vez le hizo a su abuela. Sonríe, aunque una lágrima se escapa de sus ojos. «Te extraño, abuela», susurra al aire. Pero el viento sopla suavemente, haciendo bailar las hojas de los olivos, como si María le respondiera: «Yo también, mi niña, pero siempre estaré aquí».